nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas del gran día de Pentecostés. Hemos llegado al domingo de Pentecostés. De hecho, el comentario que vamos a hacer, les aclaro, es sobre las lecturas de la misa del día. Porque Pentecostés tiene una lectura para la misa de la vigilia, que puede hacerse de forma extendida, y tiene para la lecturas propias para la misa del día. Es como la Navidad y como la Pascua. Pues vamos a estar comentando la lectura de la misa del día. Y le damos la bienvenida a nuestro querido hermano, el diácono José Méndez. José, bienvenido a Saboreando. Gracias, Padre, por la invitación y por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Un saludito a todos aquellos que semana tras semana nos ven por estos medios. Muy bien, pues arranquemos con Pentecostés, que hay muchas cositas que hablar. Bien, tenemos la primera lectura tomada del libro de los Hechos, que ya es familiar porque ya llevamos mucho tiempo leyendo el libro de los Hechos. Además, el domingo pasado estuvimos comentando los primeros 11 versículos del capítulo 1, que es el tema de la ascensión. Recuerden que el domingo pasado celebramos la ascensión, hoy estamos celebrando el envío del Espíritu Santo, que es Pentecostés. Fíjense que todo esto se da como un todo, el misterio es un todo, y la iglesia lo que hace es que lo segmenta para que lo podamos celebrar y digerir de manera ordenada. Porque si el mismo día celebramos muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés, nos quedamos como, espérate, no puedo, es demasiado. Entonces la iglesia, como buena madre y maestra, lo va segmentando, pero no quiere decir que son cosas distintas. Son aspectos del mismo misterio redentor, de la misma, misterio pascual de Cristo. ¿Okay? Hoy estamos ya en el envío del Espíritu Santo. Entonces tenemos en Hechos de los Apóstoles pues la narración en el capítulo 2, otra vez los primeros 11 versículos, no del capítulo 1 como la semana pasada, sino del capítulo 2 de San Lucas, donde nos narra esa escena conocidísima de todos. Estaban los discípulos en el cenáculo y allí llega esa manifestación que por medio de signos audibles y sensibles, ¿verdad? Porque hay viento, hay ruido, pues les hace sentir ese Espíritu Santo. Estamos el mismo día de Pascua, dice el texto, la tarde del día de Pascua. Jesús se aparece a los 11 que están en el cenáculo y les dice, reciban el Espíritu Santo. Okay. Fíjense que eso ocurre según el relato de San Juan en el capítulo 20. Pasa lo mismo que la semana pasada. La semana pasada era curioso porque era el mismo Lucas, el mismo autor del Evangelio, el mismo autor de Hechos. Dice que un día Jesús resucita y asciende el día de la Pascua y después dice que fue a los 40 días. Entonces este domingo, si vemos Juan dice que sopló Jesús el día de la resurrección, que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos en el cenáculo. Él se aparece, les desea la paz y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Eso es el día de Pascua según San Juan capítulo 20. Ahora resulta que nosotros estamos celebrando 50 días después. Entonces uno dice, bueno, pero ¿fue el mismo día o fue 50 días después? Lo que les expliqué tiene todo un sentido. Y el sentido es según los judíos. Recuerden que 50 días, toma en cuenta, está tratando de, expresar lo que los judíos celebraban en la fiesta de las tiendas, que eran 7 semanas, 7 por 7, 49, y al día siguiente, que era el día 50, era el día de la solemnidad. Entonces, aquí estamos hablando que 50 días después es esa gran solemnidad, es la solemnidad donde inicia formalmente la iglesia. Claro, la iglesia brota del costado de Cristo el día de la muerte con su resurrección y con su ascensión y con el envío del Espíritu Santo, que ya sabemos que dependiendo del evangelista ocurre todo el mismo día. Pero no vamos a discutir porque aquí no estamos hablando de cronología ni estamos hablando de un calendario al estilo nuestro, que somos muy cuadriculados. Aquí estamos hablando de una explicación que el judío entendía. Y entendía que Pentecostés era una fiesta tan grande que había que celebrar las 7 semanas y al día siguiente era la fiesta. Por eso
Pentecostés se da a los 50 días en el relato de Hechos 2, versículos 1 al 11. Sí, otro detallito que tenemos que tener presente es que nosotros que hemos nacido en el área occidental, todo lo llevamos a nivel de lo que es el intelecto, el raciocinio. Para el pueblo de Israel es un pueblo que es espiritual y todo lo lleva dentro de sus costumbres espirituales, dentro de sus relaciones con Dios, y por eso es que pues estas realidades se nos hace un poco difícil poderlas entender porque están hablando de su relación íntima y estrecha con el Señor, no de una experiencia intelectual que tenemos que entenderla porque tiene un matiz científico, matemático, lo cual no es la realidad de lo que nos expresan los textos bíblicos. Efectivamente, eso es lo que es importante entender. Añadimos que esta escena que describe, que narra y que confecciona y que narra Lucas de el envío del Espíritu Santo a los discípulos en el cenáculo es una escena análoga a la que se da en el monte Sinaí y que nos narra Éxodo en el capítulo 19. Allí hay ruido, allí hay viento impetuoso y hay lenguas de fuego. Entonces, son los mismos elementos que vamos a encontrar en este relato del capítulo 2 de Hechos. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Pentecostés es el nuevo Sinaí, es la nueva alianza. Recuerden que en el Sinaí fue la alianza de Dios con su pueblo, incluyendo los 10 mandamientos. Bien. Pero ahora es la nueva alianza de Dios con su pueblo. Y no es que no haya 10 mandamientos, es que los 10 mandamientos han quedado superados, trascendidos, incorporados en el nuevo mandamiento. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? El amor. ¿Y cuál es el amor persona? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es la nueva alianza. Por eso en esta narración San Lucas se hace eco de esos elementos que provienen de la primera alianza del Sinaí. Entonces nos invita a tener un corazón nuevo. ¿Qué cosa es un corazón? Otra preguntita que tenemos que estar haciendo. Vamos a ver, los que son asiduos del programa, ya saben lo que es el corazón. El corazón no es el músculo cardíaco. ¿Cuál es el corazón para el judío? ¿Qué cosa es el corazón? El corazón es la interioridad de la persona, pero no la interioridad física. No estamos hablando del páncreas, del hígado y los pulmones. No, estamos hablando de la interioridad donde la persona es como es, lo que hace que la persona sea como es y lo que hace que nos comportemos como nos comportamos. Ese núcleo interior del cual brotan nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, ese es el corazón, ese es el que hay que purificar. Y ese es el que purifica el Espíritu Santo, y ese es el que el Espíritu Santo transforma y nos da un corazón nuevo. ¿Qué es un corazón nuevo? Una manera de ser nueva, una manera de que ahora nos expresamos, pensamos, queremos, decidimos, actuamos según Dios. ¿Ves? De eso es que estamos hablando. Y eso es lo que hace Pentecostés. Lo hace en primer lugar con los discípulos reunidos en el cenáculo y lo hace, por supuesto, con todos nosotros. Lo ha hecho ya desde el bautismo, lo ha reiterado en la confirmación y lo refuerza cada vez que recibimos un sacramento, confesión o comunión. Por supuesto que sí, todos los 7 sacramentos comunican el don del Espíritu Santo porque comunican la Trinidad y la Trinidad es inseparable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, claro, visto desde los famosos 50 días y la razón de la fiesta de las tiendas, de la nueva alianza, de la gran solemnidad judía, que ahora para nosotros es la gran solemnidad de la nueva alianza, que es Pentecostés, el nuevo corazón, etcétera, 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 es el día en que con la nueva alianza nace la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, al cual está invitado a participar el pueblo de la antigua alianza. Pero ahora nace en Pentecostés con el envío del Espíritu Santo la nueva comunidad, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que además de ser pueblo de Dios es cuerpo de Cristo, porque la nueva alianza se da en Cristo, que es cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Bien, así que esto es básicamente lo que nos está hablando la primera lectura de hoy. Un detallito adicional que podríamos añadir es el contraste que se da, por ejemplo, entre Pentecostés
y la Torre de Babel. Recuerden que en la Torre de Babel, todos sabemos la narración, los hombres deciden construir una torre tan alta que llegue hasta el cielo y hacerla por su cuenta. Es decir, nosotros, recuerden, ¿qué significa el cielo? La morada de Dios. O sea, construir una torre tan alta que llegue al cielo quiere decir, nosotros podemos llegar a ser como Dios. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿okay? No estamos hablando, porque fíjense que habla de cambiaron los materiales de construcción para que la torre fuera más sólida y pudiera ir más alto. Y dice, obviamente que no estamos hablando, esto no es una clase de ingeniería civil, no estamos hablando de eso, por favor. No lo tomen en sentido literal porque, claro, nos va a dar risa. No es eso. Está diciendo, vamos a construir, vamos a ponernos al nivel de Dios. Y entonces dice el texto de una manera muy simpática, ¿verdad? Como si fuera un niño haciendo un cuento, dice, y Dios bajó y miró todo aquello y dijo, diantre, si esta gente sigue así, a lo mejor lo logra. Pues, ¿qué voy a hacer para que no hagan eso? Voy a confundir las lenguas. Y ahora nadie se va a entender. Y como nadie se va a entender, no va a poder seguir construyendo. Y efectivamente, confunde las lenguas, nadie puede seguir construyendo, se dispersan por la tierra y se acabó Babel. Bueno, resulta que hoy en Pentecostés ocurre lo contrario de Babel. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que está tratando de hacerse como Dios. Es Dios el que viene para hacer al hombre como Él. Es justamente lo contrario. Es decir, en vez de nosotros apropiarnos y buscar y querer ser como Dios por nuestra cuenta, es Dios el que nos está invitando a dejarnos llevar para ser como Él es. Es que ahí vamos viendo que el lenguaje de Dios es universal, porque es el amor en su esencia misma. Y es a donde el Señor nos invita por medio de esta, ¿verdad?, lecturas de este fin de semana, de que tenemos que dejarnos amar por Dios sobre todas las cosas, para que entonces nosotros podamos reflejar esa máxima expresión de amor para con los hermanos que están a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Porque a veces pues queremos amar al otro, pero no nos amamos nosotros porque nos hacemos ¿verdad?, daño físicamente y espiritualmente, y eso pues tampoco proviene de Dios, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos fieles a Él, que hagamos ese caminar como Él quiere que lo hagamos, junto con los hermanos que Él pone a nuestro alrededor, para que por medio de nosotros, ellos y nosotros podamos llegar a la santidad donde el Señor quiere que lleguemos. Fíjense que Pentecostés nos enseña que acoger el don de Dios, el Espíritu, y bueno, junto con el Espíritu la Trinidad, la comunión trinitaria, que Dios nos quiere regalar, acoger ese don, es lo que produce la unidad. Por otra parte, el contraste con Babel nos enseña todo lo contrario, el querer nosotros construir y ser más por nuestra cuenta sin Dios hace que no nos entendamos. O sea, destruye la unidad. Y eso lo vemos, obviamente, en el relato de Babel, pero lo vemos todos los días. No hay más que mirar las noticias. Cuando decidimos, vamos a ponernos de acuerdo y nosotros vamos a ser los más grandes del mundo, pues acabamos destruyendo la comunión, destruyendo la unidad que debe existir en el género humano, porque nos creemos superiores a los demás, porque como yo creo que yo puedo llegar a ser Dios y yo voy a hacer las cosas por mi cuenta, pues entonces para llegar a hacer las cosas por mi cuenta tengo que pisar al otro y se acabó la unidad. Mientras que cuando dejamos que Dios nos lo dé, que esto no está reñido con hacer lo que nos toca, no estoy, o sea, entiéndanme bien, no estoy diciendo que Pentecostés es sentarnos en un cenáculo, esperar que Dios baje y nos cuente el cuento. No es eso. Tenemos que hacer lo que nos toca. Y tenemos que, como dice muy bien el Vaticano II, perfeccionar la creación que Dios nos ha entregado y rendir nuestro trabajo y poner nuestros talentos y nuestro tesoro y nuestro tiempo a funcionar para hacer lo que Dios nos pide. Pero lo que no podemos tener es como meta el llegar a ser como Dios con nuestra fuerza, porque eso es destructivo. Y Pentecostés nos enseña que la unidad proviene precisamente de la comunión con Dios, por lo tanto de dejarnos dar por Dios su vida divina y su acción en nosotros. Así que ahí tenemos ese otro tema que era importante, le hemos dedicado un tiempito a explicarlo, pero importante, Babel, Pentecostés, el contraste que se da. Pasemos un momentito a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de 1 Corintios, de San Pablo, capítulo 12, 1 Corintios 12. Básicamente es muy sencillo el tema. San Pablo está tratando de ayudarnos a distinguir verdaderos de falsos carismas. Recuerden que hay verdaderos y falsos carismas, y nos dice San Pablo que cómo es que los podemos distinguir. Pues dice,
Pues lo primero es que el que tiene un verdadero carisma confiesa que Jesús es el Señor. Si no confiesa a Jesús el Señor, es un falso carisma. Que puede aparentar ser un carisma y parecer que sí que lo tiene y uno se confunde, pero Él nos da el primer criterio. La persona que recibe un verdadero carisma confiesa que Jesús es el Señor, que es de donde provienen los carismas, primero. Segundo, que esos carismas se integren en el plan de Dios. ¿Ok? Recuerden que un carisma es un talento, un don que nos da Dios precisamente para la edificación del cuerpo místico, para que podamos edificar la iglesia, para que podamos amarnos unos a otros más plenamente y servirnos, ¿verdad? Fíjense la diferencia, carisma, frutos. Los frutos del Espíritu Santo son para el que los recibe, los carismas son para los demás. ¿Ok? Así que uno de los, dijimos ya, el primer criterio que nos da San Pablo es que sean capaces de confesar que Jesús es Señor. Recuerden que Jesús es Señor, quiere decir que Jesús es Dios. Segundo, que esos carismas se integren en el plan de Dios. No tiene sentido decir, yo tengo estos carismas y en la práctica vemos que los usa contrario a lo que Dios quiere. Pues mira, no son falsos carismas, no son. Aunque aparenten rendir y funcionar, son falsos carismas, definitivamente. Los auténticos carismas no se pueden oponer a lo que Dios quiere, porque es Dios quien lo da para que se logre lo que Él quiere. Sí, pues, algo que tenemos que tener bien claro, los carismas que el Señor nos regala a nosotros son para beneficio de la comunidad, no son para beneficio propio. Por ende, hay que ponerlos al servicio de la comunidad, porque eso es el enlace que el Señor utiliza para convertirnos a nosotros como el canal, el medio que Él ha escogido para bendecir el cuerpo místico de Cristo, para acercar ese cuerpo cada día más hacia Él. Y tenemos que ponerlos en función, para lo cual el Señor nos los ha regalado a cada uno de nosotros. De lo contrario, me estoy sirviendo a mí mismo, no estoy sirviendo a Dios, y por ende, pues esos carismas son falsos y estoy sirviendo a un falso Dios porque me estoy sirviendo a mis propios intereses. Muy bien, como muy bien ha dicho nuestro hermano, el tercer criterio es exactamente ese, que sean puestos al servicio del bien común. Así que ahí tenemos los tres criterios que pone San Pablo. Primero, que la persona que los recibe confiese que Jesús es el Señor, que no los utilice en contrario al plan de Dios, para nada contrario al plan de Dios, sino, tercero, que los utilice para el bien común. El bien común es el bien de todos aquellos para los cuales ha sido dado ese carisma, para el servicio, para el bien de todos aquellos para los cuales ha sido dado, que son los que están alrededor del que recibe el carisma, los que están con él. Bien, así que, y obviamente cuando los carismas son verdaderos, los carismas, ¿qué es lo que hacen? Construyen, edifican la iglesia y por lo tanto fortalecen y edifican la comunión eclesial. Como sucedió en Pentecostés, el carisma más grande del Espíritu Santo es ¿para qué? Para edificar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ahí tenemos el carisma más grande, es Dios. Dios mismo se nos regala, es un regalo que se nos da precisamente para nuestra salvación, para que podamos vivir en el amor ya desde ahora y luego disfrutarlo en la comunión trinitaria. Pues de eso es que se trata. Pasemos entonces al Evangelio. San Pablo era básicamente ese tema, pero el Evangelio nos trae una escena muy hermosa del capítulo 20 de San Juan, y es la escena donde están los discípulos reunidos al atardecer. Fíjense que pasamos ahora al Evangelio de Juan. Habíamos estado viendo, sobre todo la semana pasada, era Lucas, pero hoy estamos viendo el Evangelio de Juan, pero también un evangelio obviamente pascual. Es el Evangelio donde la comunidad se reúne el domingo, están encerrados por miedo a los judíos. Recuerden que la palabra, en el Evangelio de Juan, la palabra los judíos significa las autoridades judías. No es que le tuvieran miedo a todos los hombres, mujeres y niños de raza judía. No es eso lo que está diciendo, porque cuando dice le tenían miedo a los judíos, dicen, wow, esos judíos, eso metían miedo. No, lo que quiere decir Juan es a las autoridades judías, que eran las que habían soliviantado al pueblo para acabar con Jesús y mandarlo a crucificar. Bueno, pues a esa, obviamente los discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo le tenían respeto, vamos a decir así. Así que, así dice el cuarto evangelio, estaban encerrados por miedo a los judíos.
¿ok? Así que son las autoridades judías. El relato nos presenta entonces a esa comunidad que se reúne en domingo y que está con miedo, una comunidad incipiente que tiene miedo por lo que ha visto que acaba de pasar. Bueno, flagelaron y mataron a Jesucristo y lo crucificaron. Y bueno, y en medio de esa atmósfera tensa de miedo, de decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Podemos imaginarnos, ¿verdad? Uno tiene que meterse en la escena. ¿Qué va a pasar ahora? Entra Jesús. Jesús entra. Ya Jesús resucitado. Por lo tanto, ya no sujeto a tiempo y espacio, por lo tanto no tiene que estar abriendo puertas, ni entrando por la ventana, nada de eso. Entra, se pone en medio de ellos. Y lo primero que hace es, paz a vosotros. Y lo dice varias veces, paz a vosotros. Porque el don mesiánico por excelencia es la paz. Es decir, lo que nos conquista Jesús con su pasión, muerte y resurrección, con su misterio pascual es sobre todo y ante todo la paz. Y la paz es fruto, piense que es un todo, ¿ok? No quiero decir que es la paz, pero que entonces no tiene que ver con la santidad. No me malinterpreten, no estoy haciendo aquí una disección con bisturí. Estoy diciendo que el don por excelencia es la paz, porque la paz brota. Recuerden que no es la paz de decir peace and love, ¿verdad? Ni es tampoco la paz de decir, bueno, tú no te metas conmigo, yo te respeto y tampoco te voy a hacer nada. No es la paz humana, no es la paz de equilibrio de fuerzas contrarias. ¿Cuál es la paz que le está hablando Cristo? Recuerde que son judíos, le está deseando shalom. ¿Y el shalom judío a qué se refiere? Se refiere a recibe la plenitud de Dios en tu vida. Ahí está. Refiere a la plenitud de Dios y de todas las gracias, dones y bienes que van en ese paquete junto con Dios. Ese es el shalom hebreo. Bueno, pues eso es lo que Jesús les desea. ¿Y cómo no les va a desear eso? Si precisamente el shalom hebreo encuentra su expresión más perfecta, plena, acabada y veraz en Jesús de Nazaret. Él es nuestra paz, Él es nuestro shalom, Él es el regalo del Padre que no solo nos pone en comunión con Dios, sino que junto con Cristo recibimos todo el cúmulo de bienes que Dios nos quiere dar. Miren, recibimos la gracia que nos permite vivir la santidad. Recibimos las gracias actuales que nos permiten superar nuestros pecados. Recibimos el perdón de los pecados que nos permiten levantarnos una vez más y seguir caminando. Recibimos al mismísimo Cristo sacramentado en la Eucaristía. Recibimos la acogida en una comunidad de fe en la cual, a través de la cual vamos a recibir en la iglesia los sacramentos. Es decir, Cristo es nuestra paz. Por eso Cristo entra y dice, shalom, la paz con ustedes. Esto es bien importante en este relato, para que no entendamos Cristo trae la paz, porque Cristo dice, bueno, paz con todo. No. Y aprovecho para decir que esta paz que trae Cristo es la paz que nos deseamos antes de comulgar en la misa. La paz que nos deseamos antes de comulgar en la misa no es que Dios te bendiga, que estés bien, Dios te guarde. No, nada que ver con eso, nada que ver con eso. Entonces son expresiones muy buenas, encomiables, ¿verdad? Que uno le desea a la otra persona que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude. Fantástico, eso está muy bueno. Pero no es la paz que nos trae Cristo. Porque Cristo no le dice a los discípulos, bueno, que Dios los cuide, pórtense bien, que esté con ustedes, que les ayude en sus cosas. No. Él es la paz. Así que cuando en el rito de la paz, en la misa, se nos invita, porque es opcional, es optativo, no es obligatorio darse el saludo de la paz, no es obligatorio, vuelvo a repetirlo, no es obligatorio, en contra de lo que la mayoría de la gente cree, es optativo, lo decide el que preside. Si el que preside decide invitar, dense el saludo de la paz, ¿qué sucede? Pues entonces la asamblea se comunica esta paz, que es la paz que Cristo nos da. La asamblea está diciéndole al que está al lado, yo estoy dispuesto a ser puente, vehículo, para que la paz de Cristo, Cristo que es nuestra paz, llegue a través mío a ti. Ese es el signo de la paz. ¿Esto es importante? Sí. Muy importante. Por si acaso, porque no es peace and love, no es que Dios te guarde, que estés chévere, que te vaya bien. No. Que te sientas bien. Oye, ¿cómo te sientes? Bien, un besito. No. Todo eso está muy bien. Pero por encima de eso, lo que le estamos diciendo al otro es que Cristo, que es nuestra paz, llegue a ti por medio mío.
y si es necesario que yo muera, estoy dispuesto a hacerlo para que Cristo, que es nuestra paz, llegue a través mío a ti. Eso es lo que estamos diciendo, Señor, esto es bien serio, el rito de Eso la hay que paz. escuchar bien cuando el celebrante, pues, ¿verdad? Hace esa oración, le dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Está hablando del mismo Señor que está Él entregándose en su plenitud a cada uno de nosotros. No es cuestión de que estemos en enemistades y en guerra, porque son otro tipo de paz. Esa es la paz del mundo, pero no es la paz que Dios provee a su pueblo. Efectivamente. Bueno, pues esto es bien importante. Finalmente el texto nos dice que Jesús sopla sobre ellos. Obviamente Jesús sopla sobre ellos. Dios sopló sobre el hombre que había creado en la creación, Génesis 2:7. Dios sopla, el Padre sopla y el hombre se convierte en hombre vivo. Y entonces ahora Jesús también como que recrea, por eso el soplo, recrea. Y al recrear, el hombre se convierte en hombre no espiritual, porque ya lo es, sino que posee el Espíritu de Dios, que posee la vida divina. De eso es que se trata.